Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente aquí con ustedes, Keter Ramírez. Y en esta oportunidad quiero responder una pregunta que me hicieron. Una persona me comentó: entonces el anticristo vendrá del pueblo de Dios. Pues el anticristo tiene que ser del linaje de Israel, obviamente. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay varias razones, pero una razón muy importante es precisamente que el anticristo viene a engañar. ¿Y qué es lo que están esperando actualmente los judíos el día de hoy? Están esperando la venida del Mesías. ¿Por qué? Si el Mesías ya vino. Bueno, porque el Mesías vino, pero ellos no lo recibieron, ellos no lo aceptaron como Mesías. Entonces, obviamente, el diablo va a aprovechar la oportunidad para engañarlos y va a enviar su propio falso Mesías. Entonces, el mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Le dijo eso a los judíos que no lo recibían como el Mesías. Entonces, obviamente, ¿qué está diciendo él aquí? Que cuando aparezca el anticristo y venga en su propio nombre, a ese sí le van a creer, a ese sí lo van a recibir, a ese sí lo van a aceptar como el Mesías. Ese no viene en nombre del Padre, sino en su propio nombre. Y esa es una de las señales importantes para reconocerlo, que vendrá en su propio nombre. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses 2, porque aquí hay una cosa importante que hay que analizar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo que en el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta parte final es importante. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es la mentira? Obviamente la mentira es que ese personaje, ese antimesías, se va a hacer pasar por el Mesías, se va a hacer pasar por Dios. Sabemos que Jesús, el verdadero Mesías, es no solamente el Mesías, sino que es Dios encarnado. Y aquí dice que este falso Mesías se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, es una característica mesiánica del verdadero Mesías, que el verdadero Mesías, Jesús, es Dios. Sin embargo, este antimesías se hace pasar por Dios. Y tenemos que irnos a la etimología de la palabra anticristo. Y sabemos que ese anti no solamente se refiere al opuesto, sino que también es un usurpador. O sea, es alguien que se hace pasar por, es alguien que usurpa. Entonces, si el anticristo o el antimesías viene a ser alguien que usurpa el título de Mesías, usurpa el título de Cristo. No es solamente alguien que es opuesto, sino que la etimología nos dice que es alguien que usurpa, que se hace pasar por. Y entonces aquí también vemos lo mismo, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Yo no sé, porque realmente no sé, si los judíos tienen claro que el Mesías tiene que ser Dios encarnado. Yo no sé si eso también lo creían cuando esperaban la primera venida de Cristo los judíos de la época. Pero lo cierto es que el verdadero Mesías, Jesús, sí es Dios. No solamente un hombre que vino a liberar al pueblo, que vino a salvar de los pecados, sino que también es Dios encarnado. Ahora, desconozco si los judíos están esperando la venida de Dios encarnado o simplemente creen que viene una persona que es un hombre, claro, utilizado por Dios, un ungido de Dios, así como lo fue David, así como lo fue Salomón, pero que no es Dios. No sé qué es lo que ellos creen, pero lo cierto es que en la práctica, en el verdadero Mesías, que es Jesús, es Dios, Dios encarnado. Entonces no me extrañaría que el anticristo, porque también la palabra, la etimología lo dice, que es alguien que usurpa el título, también se haga pasar por Dios y que los judíos lo acepten, no solamente como Mesías, sino también como Dios. Eso es algo que podría suceder. Entonces tenemos que entender que sí viene del pueblo de Israel. ¿Por qué?
Obviamente porque si fuese un gentil, si fuese otra nación, ellos no lo aceptarían como el Mesías, porque eso es lo que va a pasar, ellos lo van a aceptar. Entonces tiene que tener sangre de Israel para que ellos lo acepten, tiene que incluso fingir que profesa la religión de los judíos ortodoxos para que ellos también lo acepten, porque dice también la Biblia que él no respetará a Dios alguno. Entonces, bueno, si no respetará a Dios alguno, tiene que ser algo fingido que él profese la religión de los judíos. Obviamente, si viene enviado de Satanás, no va a profesar ninguna religión, porque obviamente va a ser alguien que va a ser satánico totalmente y directamente. No va a ser alguien que va a ser engañado por el diablo, que el diablo lo va a utilizar como a muchos líderes mundiales, otros que también sí saben, pero hay muchos que son engañados. No, este personaje tiene que saber que viene del enemigo, tiene que saber que viene del diablo, entonces obviamente va a fingir profesar la religión de los judíos. Entonces no dejéis mover fácilmente de modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu ni por palabra. O sea, el día del Señor. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es esta apostasía a la que se refiere? Bueno, hemos visto muchos tipos de apostasía. No sabemos si son las falsas doctrinas, que son las que mayormente predominan en el mundo cristiano. Y cuando digo mayormente hablo de más de un 90 y tanto %, porque en realidad son muy pocos los que profesan la verdadera doctrina, que son las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental, o sea, reconocernos como pecadores y confiando en el buen mensaje, querer el evangelio, el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por todos nuestros pecados, y ya nosotros no tenemos que morir por ningún pecado que cometamos, porque ya Él en nuestro lugar murió, anulando el decreto de Ezequiel 18:4, que dice: aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, el alma que pecare esa morirá. Ese decreto tenemos que anularlo, y Dios nos da las dos herramientas para anularlo, que son cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje de que Él en nuestro lugar murió por nuestros pecados. Así que ya nosotros no tenemos que morir, y si nosotros cumplimos estas dos demandas, seremos salvos, totalmente salvos, y seremos iglesia y seremos arrebatados cuando ocurra ese evento en el cual Dios nos va a librar de la ira. Sin embargo, aquí verso 4 habla del anticristo: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Habla del templo de Dios. El templo de Dios hoy día no ha sido construido, no existe, pero va a ser reconstruido en algún momento. ¿Por qué? Porque los judíos quieren seguir haciendo sacrificios. ¿Y a qué se refiere eso de seguir haciendo sacrificios? En hebreo lo hemos visto, ¿sí? Eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia, eso es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que los judíos de la carta de los hebreos, que tienen esos paradigmas mentales, que se sigan sintiendo sucios después que pecaban, porque no creían completamente en el sacrificio de Cristo. Eso era lo que ellos querían seguir haciendo, y eso es lo que el autor de la carta de los hebreos les dice: ya no habrá más sacrificio. O sea, tienes que creer, haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el hecho de que Cristo murió por tus pecados. Después de esto no hay otro sacrificio, no hay más sacrificio. O es Cristo o es cualquier otro que quieras hacer, pero ese otro no te vale, ese otro no te va a limpiar. El que te limpia es el de Cristo, porque ya Cristo vino al mundo. Todo lo demás es sombra de lo que había de venir, y bueno, ya lo que había de venir vino, así que ya la sombra no importa. Lo que importa es lo que había de venir, que es Cristo, y ya vino y murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Ya no vale la pena seguir sacrificando animales. Sin embargo, que los judíos de hoy día, que no aceptaron en aquel entonces a Cristo, los judíos de hoy día quieren sacrificar. Por eso quieren un templo, por eso están en esa lucha por la construcción del templo, y en algún momento lo van a lograr, aunque claro, en este momento es muy difícil porque la mezquita de Omar está puesta en el mismo lugar en el cual estaba el templo. Entonces quitar la mezquita de Omar, destruirla, sería prácticamente declarar la guerra a todo el mundo musulmán. Prácticamente sería la tercera, la cuarta guerra mundial, sería un desastre bélico casi que imparable. Por eso es que hoy día no se ha podido, pero los judíos tienen ese sueño, así como tuvieron el sueño de regresar a su tierra durante tanto tiempo, y hacían movimientos y hacían todo tipo de cosas para acercarse a que el Estado de Israel renaciera, y se logró nuevamente hace casi 77 años. También tienen hoy día el sueño de querer volver a construir su templo, el templo de Dios, pero obviamente el templo somos nosotros, ¿sí? Los cristianos, los nacidos de nuevo. Así que el hecho de que construyan ese templo y que sacrifiquen animales no quiere decir que van a resucitar espiritualmente en ese momento, porque sabemos que será a partir del tercer día de Dios en la profecía de Oseas que ellos van a revivir. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará, es lo que dicen Oseas. Entonces, claro, todavía no van a resucitar espiritualmente porque construyan ese templo. Sin embargo, van a ser engañados a raíz de que se construye ese templo, lo cual quiere decir que ese tratado de paz que el anticristo va a confirmar, también no solamente va a confirmar la paz entre judíos y musulmanes, sino que va a ser la construcción del tercer templo, y ahí es donde él se siente y se hace pasar por Dios. Entonces Pablo está hablando de eso aquí en 2 Tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. No sabemos realmente qué lo detiene, porque
Bueno, creemos que es el Espíritu Santo que está en la tierra hoy día y está en la iglesia y se manifiesta de todas las maneras con los llamados para que ellos cumplan las dos demandas y sean salvos. Y hay quienes dicen que cuando ocurre el arrebatamiento Dios se va a llevar al Espíritu Santo. Bueno, yo no sé si se va a llevar al Espíritu Santo, porque entonces yo me preguntaría, ¿cómo serían salvos los que se queden y van a seguir adorando a Cristo y van a buscar de Dios y van a ser salvos al dar su vida por Cristo? ¿Cómo van a ser salvos sin la ayuda del Espíritu Santo? Bueno, quizá sí se lo lleve a la manera como está hoy. El Espíritu Santo no se manifieste, sino como del Antiguo Testamento, que habían personas que buscaban de Dios y el Espíritu Santo hacía un toque especial en ellos. Pudiera ser de ese modo, no lo sé. No sé si lo que lo detiene es la iglesia. Somos muy pocos. Pudiera ser que la misericordia de Dios esté en la iglesia y por eso Dios no permite que se manifieste. Entonces nosotros, la iglesia, somos los que lo detenemos. No lo sé. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Sabemos que va a ser quitado del medio para que se manifieste el anticristo. Sabemos que es la iglesia la que va a ser quitada a través del arrebatamiento. Y este es otro versículo que nos confirma el arrebatamiento. Tiene que ser quitado en medio quien lo detiene. Para aquellos que no creen en el arrebatamiento, que piensan que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es lo mismo, entonces ¿quién es este que a su vez se ha quitado en medio quien lo detiene? ¿A quién se refiere aquí Pablo si no es a la iglesia? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo no sé, porque hay muchas personas que dicen que este versículo habla de que nosotros sí veremos la manifestación del anticristo, mas no veremos su reino. Sin embargo, aquí dice que hay quien a su tiempo lo detiene. Yo no sé si lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Yo no sé si esta palabra dice que lo vamos a ver como última señal antes del arrebatamiento o todo lo contrario, ni siquiera lo vamos a ver y vamos a ser arrebatados. No lo sé. Pero sí sé que aquí se está refiriendo al anticristo porque dice: inicuo a quien el espíritu matará con el espíritu de su boca y restaurará con el resplandor de su venida. Y esta venida se habla de la segunda venida y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, como el Señor destruye a la bestia. Entonces sí sabemos que aquí se refiere al anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden. Entonces sabemos que él va a venir haciendo casi todas las señales que hacía Cristo. Yo no creo que las pueda hacer todas. ¿Por qué? Porque es imposible que el anticristo pueda revivir, resucitar muertos, porque solamente Dios da la vida, porque solamente Jesús es la resurrección y la vida. Así que él no va a poder resucitar a los muertos, eso estoy totalmente seguro, porque solamente Jesús puede hacer eso. El anticristo no va a poder resucitar a los muertos, pero seguramente va a poder hacer todas las demás señales, como sanar enfermos, curar leprosos, hacer incluso probablemente, bueno, no sé si podrá hacer multiplicación, porque eso también tiene que ver con la vida. No va a poder multiplicar un pescado, porque también eso es parte de la vida y la vida de Jesús. Pero sí va a poder hacer muchos milagros para engañar a los que se pierden. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces sabemos que este es el anticristo, sabemos que es el hombre de pecado. El hombre, sabemos que el anticristo va a ser un hombre, no va a ser un demonio. El hombre de pecado. Vamos a Génesis 6:3 nuevamente. Dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. El anticristo va a ser un hombre, pero no cualquier hombre, el hombre de pecado. Por eso va a llevar la marca del 666. Va a ser, el número 6 es número de hombre, pero eso va a ser multiplicado. Va a ser 3 veces el hombre, 3 veces el 6. Y va a ser el hombre de pecado, el hombre exaltándose a sí mismo. No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya nos estamos acercando. Ya están a punto de concluirse los 120 años jubileos, aunque aquí no lo dice como tal jubileos, pero es un misterio. Son 120 jubileos, son 6.000 años. Está a punto de completarse los 6 días del hombre gobernándose a sí mismo para entrar en el 7º día, en el cual Cristo, que es Dios encarnado, va a gobernar en el milenio. Ya estamos llegando a eso. Si sacas las cuentas, desde Adán hasta Abraham, 2.000 años, desde Abraham hasta Cristo, 2.000 años, serán 4.000 años, desde Cristo hasta el año 2033, Cristo en la cruz, al año 2033 serían 2.000 años más, serán 6.000 años. 2033 es un año aproximado, no tiene que ser exacto. Sabemos que hay errores en los calendarios, sabemos, pero miren, estamos muy pero muy cerca, estamos en la recta final. Eso es algo innegable, las señales aparte están cumpliéndose todas. Entonces tenemos que entender que el tiempo está muy cerca, el engañador está a punto de parecer, sí va a ser del pueblo de Israel, él va a profesar la religión judía, aunque realmente va a ser fingido, él no va a creer sino en él mismo, él se va a proclamar él mismo como el Mesías. También tiene que haber una unificación de las religiones, para eso viene el falso profeta, porque también tienen que engañar a los de las demás religiones, pero primeramente tiene que engañar al pueblo de Israel, primeramente al pueblo de Israel, porque en el templo es que él se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios y va a ser la abominación desoladora. Muchos emperadores romanos que eran prototipos del anticristo también se autodenominaban Dios. Sin embargo, ninguno de los judíos creyó en ellos como Mesías porque eran paganos. Sin embargo, este viene
haciéndose pasar por el Mesías. Este no va a ser un prototipo, sino que va a ser el verdadero anticristo, el anticristo completamente, no como los... Hay muchos anticristos, dice la Biblia, pero este va a ser el anticristo de anticristos, el que viene a gobernar el mundo a través del sistema llamado la bestia, que es un sistema de gobierno mundial. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Miren, ¿cuánto tiempo tiene la élite intentando dominar el mundo, intentando hacer un globalismo de unir a todas las naciones, intentando marcar a la gente, intentando controlar a las masas y no ha logrado hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué se levantan líderes mundiales que están en contra de este sistema, incluso en la nación más poderosa del mundo, como es Estados Unidos? ¿Por qué se levantan presidentes? ¿Por qué se levantan naciones y pueblos en contra de esto? Porque todavía hay quien a su tiempo detiene a este misterio de la iniquidad, hay quien a su tiempo detiene a este gobierno anticristo. ¿Por qué? Porque está la iglesia aquí en la tierra y no puede gobernar el mundo hasta que la iglesia no sea quitada del medio. Así que el arrebatamiento tiene que venir, porque nosotros no vamos a pasar por la semana 70, porque además, ¿cuál es el propósito de la semana 70? ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? El hecho de que Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel para llevarlo así. Así que, sí, en esta dispensación de la gracia, mayormente son los gentiles los que son salvos. Dios también quiere que los judíos sean salvos. Esos que lo rechazaron siguen siendo el pueblo de Dios, aunque estén muertos espiritualmente, Dios los sigue amando, Dios los sigue queriendo, Dios tiene pactos todavía con los patriarcas, ellos descienden de Abraham, Dios todavía los ama, por eso los protege durante todas esas guerras que han tenido y por eso sigue vigente esa palabra que dice que el que los maldiga será maldito y el que los bendiga será bendito, porque Dios los sigue amando. Así ellos no crean en Él, en el Mesías, Dios los sigue amando, así que Dios los va a rescatar de la incredulidad. Y para eso es el tiempo de la gran tribulación, aunque bueno, Dios no quisiera que fuese así. Dios quisiera que por las buenas ellos regresaran, pero ellos no van a regresar por las buenas, ellos van a seguir negándolo y buscando otro Mesías por las buenas. Así que Dios tiene que permitir que la gran tribulación llegue al mundo para rescatar a su pueblo de la incredulidad. Cuando ellos se den cuenta que el anticristo es un mentiroso que los engañó y los va a empezar a perseguir, ellos se den cuenta de toda la abominación que va a cometer, entonces ellos van a voltear su mirada a Cristo, y cuando Cristo regrese y destruya al anticristo en el valle de Megiddo, entonces ellos van a saber que Él es el verdadero Mesías, van a ver esas heridas en sus manos, como ya lo hemos leído en el libro de Zacarías. ¿Qué heridas son estas que tienes en tus manos? Me las hicieron en la casa de mis amigos. Ellos van a llorar como llora alguien por hijo unigénito, como por hijo primogénito, cuando se den cuenta de todo el error que cometieron al negar al verdadero Mesías. Ellos se van a dar cuenta de eso y va a comenzar el reinado milenial de Cristo. Cristo va a ser ungido rey de Israel. Sí, es necesario que eso suceda también. Entonces, bueno, vienen todas esas cosas, falta muy poco tiempo, faltan años quizá para que el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida gloriosa. Falta muy poco tiempo para el arrebatamiento de la iglesia, para que, bueno, pasen todas esas cosas que hemos dicho. Sí, es del pueblo de Israel, amigo, es del pueblo de Israel, amigo que me preguntaste. Pero bueno, ¿qué te podemos decir? Falta muy poco tiempo para que pasen todas esas cosas, para que, bueno, el mundo sea probado con fuego, para que vengan los desastres naturales, todas las cosas terribles que dice el libro de Apocalipsis, todos los desastres naturales, que son la razón por la cual yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No es tanto por el tema de la persecución ha habido siempre, persecución hay hoy en día, aunque en Occidente no la hay, pero la hay en Medio Oriente, la hay en China, la hay en Corea del Norte, la hay en varios países asiáticos, pero el tema no es la persecución, el tema es que Dios no va a arrojar esos desastres naturales sobre nosotros. El tema, bueno, pero es que Dios va a arrojar los desastres naturales y va a librar a los cristianos. Sí, ponte a creer, mira, eso va a ser algo que va a prácticamente causar devastación en toda la tierra, prácticamente toda la vegetación va a ser quemada, prácticamente el calor va a ser insoportable, prácticamente las plagas que vienen al mundo va a ser prácticamente imposible que se escapen de ellas, excepto por aquellos que tienen el sello de Dios, excepto por aquellos 144,000 que vienen del pueblo de Israel. Y bueno, muchos sí van a morir que son gentiles, perseguidos, pero son los gentiles que se quedaron porque no cumplieron las dos demandas de Marcos 1:15. Y aquí quiero hacer una acotación muy importante. Hay muchas personas que piensan erradamente que ellos son iglesia porque ellos son cristianos, porque ellos hicieron la oración de la fe, porque ellos, bueno, si algunos de ellos se reconocen como pecadores, cumplieron la metanoia, pero no han cumplido la segunda demanda de Marcos 1:15, que es confiar en el buen mensaje, porque no han entendido el evangelio, no han creído completamente que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, que murió una vez y para siempre, sino que ellos creen que, bueno, pagó algunos pecados, pero yo tengo que guardar santidad, y intentan ganarse el cielo a través de su propia santidad mediocre, y no a través de la santidad de Cristo que nos sustituye de manera judicial. No han entendido la sustitución expiatoria, no han entendido lo que es una sustitución completa, que Cristo en nuestro lugar murió, así que nuestra vida de pecado pasa en la cruz y su vida santa pasa a nosotros. Ellos no han entendido que la santificación es de manera judicial, más no en la práctica. Intentan ganarse el cielo a través de sus propias obras de justicia, a través de cumplir con las obras de la ley, cuando la Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado.
porque el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero ninguno de nosotros podemos cumplir con la ley. Si quebrantamos la ley en un punto, la rompemos toda, entonces nos hacemos transgresores y no podemos ser salvos por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. No han entendido eso, así que se van a quedar. Y da mucha tristeza porque son personas que viven en mucha santidad, que se guardan, que buscan la palabra de Dios, pero no han entendido el llamado de Dios para cumplir estas dos demandas y ser salvos, sino que se han enfocado en otras cosas, como aquel siervo que escondió el talento. Se han enfocado en vivir en santidad, en crear ministerios para restaurar familias, en el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso. Se han enfocado en muchas otras cosas, en otro tipo de enseñanzas que no tienen que ver con el tema principal, que es lo más importante. No diciendo yo que lo demás no sea importante. La familia, claro que es importante. La sanación es importante, la restauración, la liberación de demonios, incluso la profecía, aunque yo no creo que el ministerio profético esté vigente, pero sí creo que Dios puede darle a algunas personas profecías y visiones, como está escrito que en los últimos tiempos pasaría. Pero ese no es el tema principal, porque nada te sirve cumplir todas esas cosas si no eres salvo, si no cumples las dos demandas de Marcos 1:15 y no vas a ser arrebatado. Y para irse en el arrebatamiento no es cuestión de guardar santidad, sino de cumplir con estas dos demandas de Marcos 1:15. Entonces el arrebatamiento está muy cerca y muchos se van a quedar y no se esperan que se van a quedar porque no han entendido el evangelio. ¿Qué van a hacer después que se queden y pasen por todas esas cosas? Muchos de ellos no van a resistir la persecución y van a terminar cediendo la marca de la bestia. Otros tantos van a morir y van a sufrir mucho en la gran tribulación y van a ser perseguidos, torturados, etcétera, como pasó en los antiguos imperios romanos que perseguían y mataban a los cristianos. Entonces va a ser muy difícil escapar de estas cosas. Yo te recomiendo que cumplas las dos demandas de Marcos 1:15, que pongas tu fe completamente en el Señor Jesucristo y no en tu propia santidad, sino en Cristo. Cristo con su santidad te salva, no tú con tu propia santidad te salvas, sino Cristo con su santidad sustituyéndote y poniéndola en tu lugar y absorbiendo tus pecados en la cruz y muriendo en tu lugar, cumpliendo el decreto de Ezequiel 8:4, pero en Él, no en ti. El alma que pecare, esa morirá. Él murió su cuerpo, también murió su alma, pero ¿qué pasa? Él pone su vida y la vuelve a tomar porque Jesús tiene vida en sí mismo. Él es como el Padre y como el Espíritu Santo, es Dios, tiene vida en sí mismo. Él pudo tomar su vida nuevamente y pudo resucitar con el poder de Dios Padre, con su propio poder, con el poder del Espíritu Santo, porque es un solo Dios en tres personas. Él pudo resucitar, tomar su vida. Él no fue condenado eternamente, pero sí fue condenado en tu lugar, pero no fue condenado eternamente porque Él es Dios y Él puede tomar su vida. Él es un ser inmortal, Él es un ser perfecto. Él no es como tú y como yo, que si pecamos, nuestros pecados nos matan el alma, sino que Él ciertamente murió porque Él puso su vida. Nadie se la quita, sino que Él de sí mismo la pone, como lo dice en el libro de Juan. Él la pone porque el pecado lo mata, porque Él pone su vida. No es porque el pecado lo puede matar a Él, no, porque Él es Dios. Sin embargo, aunque Él no pecó, el pecado estaba en Él, en su cuerpo, y murió en nuestro lugar y resucitó porque Él es Dios y tiene poder para tomar su vida nuevamente porque es Dios. O sea, Él vive a través de sí mismo. No es como nosotros dependemos de la obediencia a Dios. Adán dependía de la obediencia a Dios, sin embargo Adán pecó y murió espiritualmente. Cristo no depende porque Cristo es Dios mismo. Entonces Cristo, aunque no desobedeció la ley, tomó nuestro lugar como si lo hubiese desobedecido en cuanto al castigo se refiere, pero también resucitó y ya está consumada esa muerte en nuestro lugar, aunque Él vive porque Él resucitó. Así que ya tú no tienes que morir porque ya Él pagó en tu lugar, pero tú tienes que creer. ¿Por qué? Porque la condición que Dios puso fue cumplir estas dos demandas, reconocerte como pecador y creer que Él murió en tu lugar. Así que si tú crees que Él murió en tu lugar, aunque Él vive, Él murió en tu lugar. Si tú crees que Él murió en tu lugar, ya tú no tienes que morir porque en tu lugar ya Él murió, o sea, ya Él pagó. Así que tú puedes recibir el perdón de Dios que no hubiese podido recibir de otra manera si Él no hubiera muerto en tu lugar, porque aunque Dios te ama no te hubiera podido perdonar porque no hubiera sido justo y no hubiese llenado el atributo de Dios de la justicia, porque Dios tiene la misericordia por un lado, pero tiene la justicia por otro lado. Así que Él quiere perdonar por el lado del amor, pero por el lado de la justicia no hubiese podido a menos que Él hubiese pagado. Y fue lo que hizo a través de Cristo. Él pagó, así se satisface la demanda de justicia y también se satisface por amor la demanda de perdón, pero la condición es que tú tengas fe. ¿Y la fe qué es? Certeza y convicción. No es mente positiva, no es creer que sí, Cristo murió, pero yo también tengo que hacer algo. No, sino creer que Él murió completamente en tu lugar. Y eso se refiere a certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 es lo que define la fe. No podemos definir la fe ni con el diccionario, sino con lo que la Biblia dice que es la fe. Entonces, en base a esta definición de lo que es la fe, que es bíblica, podemos decir que tenemos que tener certeza y convicción de que Cristo murió por nuestros pecados. No mente positiva, no creer que sí, puede ser, no. Mente positiva, certeza y convicción de que murió por nuestros pecados. Eso quiere decir que tiene que haber muerto por todos los pecados, no por algunos pecados.
Sáquese ese chip evangélico que le metieron, que él murió por los pecados que usted cometió cuando estaba en el mundo, pero después que se metió evangélico, usted tiene que guardar santidad porque ya no murió por todos los pecados que usted cometió, sino solamente por los que cometió antes de meterse evangélico. No es así, murió por todos los pecados que usted cometió antes de ser evangélico, mientras es evangélico y en el futuro como evangélico. Él murió por todos los pecados, porque usted va a seguir pecando, porque las inmundicias de la carne siguen vigentes en su carne, porque usted todavía no ha sido transformado y el pecado sigue habitando en usted ahora. Y una vez que usted sea salvo, tiene que controlar su cuerpo para tratar de pecar lo menos posible, porque si no va a recibir la disciplina de Dios, la cual muchos evangélicos subestiman. Sí, es cierto, tienes que guardar santidad una vez que eres salvo para que no traiga disciplina, pero ya murió por todos los pecados, no te va a condenar. Muchos de ustedes se quejan de que yo digo esto porque dicen que, bueno, en ese caso estás incitando a la gente a pecar. Yo no estoy incitando a nadie a pecar, pero evangelizando, yo no puedo decirle a las personas que dejen sus pecados, porque eso no es lo que los va a salvar. Lo que te va a salvar es cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, reconocerte como pecador y confiar en el buen mensaje. Ahora, esa primera demanda, que es cambiar de disposición mental, tampoco ha sido muy entendida porque fue mal traducida. En la versión Reina Valera se traduce como arrepentíos. Arrepentíos y creed el evangelio. Bueno, ese arrepentíos lo han querido definir como dejar de pecar, pues está mal. La palabra utilizada es metanoia, cambio de disposición mental, lo cual habla de reconocerte como pecador, así como en la parábola del publicano y el pecador. El publicano se reconoció, Dios se propició a mí pecador, y ni siquiera levantaba la vista al cielo porque se reconoció como un pecador. Esa es la metanoia, el reconocimiento. El arrepentimiento es una palabra que se utilizó, pero está mal traducido. Ahora, sin embargo, arrepentimiento es necesario después de haber sido salvo, no antes. Porque sí, después que hayas sido salvo tienes que dejar todas esas cosas que antes hacías. Pero no es lo que se demanda para salvación. Para salvación se demanda reconocerte como pecador. Y una vez que hayas sido salvo, ahí sí Dios quiere que te arrepientas, que dejes de pecar, etcétera, para vivir una vida agradable a Él, una vida en santidad. Pero eso ya es después que has sido salvo, no antes. Antes tienes que cumplir las dos demandas, reconocerte como pecador y confiar en el buen mensaje. El hecho de que Cristo murió por todos los pecados. Si no crees que murió por todos los pecados, si crees que pagó un 99% de los pecados, pero no un 100%, usted está perdido, usted se va al infierno. No te estoy condenando yo, te estoy diciendo lo que la Biblia dice, que el que no cree haya sido condenado por no haber creído. Entonces tienes que creer completamente. A Dios no le gustan las cosas a medias, a Dios le gusta el 100%. No puedes participar absolutamente en nada para ser salvo, el que salva es Cristo. Entonces tú no puedes poner ni siquiera un 1% para tu salvación en cuanto a obras de la ley se refiere. Lo único que tú puedes hacer es cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones.